Uno de los deseos más comunes que tienen los humanos es el de tener la casa propia. El sueño, el famoso sueño de la casa propia. Hay una frase bonita que dice, casado, casa quiere. ¿Y por qué tenemos esta búsqueda innata, impulsiva de por favor quiero mi casita, por favor mi casa, grande o chiquita, pero es mi casa? Al parecer hay una historia evolutiva que está detrás de este impulso, de esta necesidad, y tiene que ver con nuestros ancestros. Imagínense ustedes, nos ponemos en modo evolutivo, cientos de miles de años atrás. Los prehumanos están a punto de bajar del árbol. Estar en el árbol es una suerte de casa. Nos da seguridad, nos da protección. Podemos mirar al mundo, podemos mirar lo que pasa. En cambio, estar abajo en el suelo ya es más riesgoso. Es por eso que muchos monos nunca bajan del árbol, porque saben que en el suelo las posibilidades de ser depredados es mucho más alta. En cambio, los prehumanos se atrevieron y bajaron. Y empezaron a caminar y alejarse de los árboles, alejarse de ese refugio de seguridad. Pero, ¿qué pasaba en las noches? Imagínense ustedes esa situación. Nuevamente, estamos hace cientos de miles de años, nosotros éramos un eslabón nada más, no éramos el principal eslabón, éramos un eslabón en la cadena trófica, en la cadena de consumo. Entonces estábamos ahí y en la oscuridad aparecían los depredadores. Y nosotros, los prehumanos, nos teníamos que juntar unos con otros, abrazaditos, y seguramente algunas mañanas habremos despertado y algunos de los miembros de la familia ya no estaban porque habían sido comidos. O imagínense con la temperatura, con el clima, con la lluvia, sin tener casa, sin tener una cueva, sin tener un refugio. Eso generaba una desesperación tan alta que muchos prehumanos morían porque se enfermaban prontamente y eso hacía que nuestra posibilidad de supervivencia disminuía. Entonces, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro hay una necesidad profunda por buscar un refugio, por buscar una casa, una cueva. Eso nos da posibilidad de sobrevivir. Recuerden que los humanos somos animales de rutinas. Cuando agarramos una rutina, cuando encontramos una funcionalidad en una acción, siempre vamos a querer hacer lo mismo. Y entonces pasaba mucho cuando encontramos una cueva bonita, una cueva que nos protegía, que nos ayudaba a mirar si es que venían los depredadores. Entonces, al encontrar ese refugio, siempre queríamos volver a él. Y cuando uno vive o está cerca a un lugar, sus desechos también están cerca. Cuando botamos, imagínense ustedes, botamos las frutas en un lugar, ¿qué pasa luego con las semillas? Las semillas empiezan a germinar y es tal vez gracias a la búsqueda de los refugios que nosotros empezamos a descubrir y a manejar la agricultura, la cultura del cultivo de las cosas. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos estado en un espacio concreto, fijo, entonces hubiéramos lanzado las semillas por cualquier lado y no hubiéramos visto la evolución de las mismas. En cambio, si estábamos en un lugar fijo o permanentemente visitado, cuando íbamos y dejábamos el desecho, luego veíamos la evolución del desecho. La evolución de una semilla significaba un árbol, una planta, y con eso el cambio absoluto de la evolución humana, el descubrimiento de la agricultura. Entonces fíjense ustedes cómo la vivienda, el saber, el tener un refugio, hizo que se modificara completamente la historia de la humanidad. Otra cosa maravillosa que sucedió en estas cuevas es la comunicación química. Y hemos hablado mucho sobre cómo nuestros cuerpos se comunican sin hablarse con la suerte de feromonas, ¿no? Cuando una hembra prehumana, por ejemplo, estaba embarazada, le comunicaba al macho para que él se vuelva más protector, él se vuelva menos agresivo. Se ve también que cuando hembras de ratones, por ejemplo, cuando viven juntos, su ciclo menstrual se homogeniza. Eso también sucede porque una comunicación química. Ahora, eso aumenta su posibilidad si es que estamos en un espacio cerrado, porque la comunicación química está a menos merced del viento. Miren ustedes cómo la casa, la cueva, el espacio cerrado ha hecho que nuestra comunicación y nuestra evolución sea mucho, mucho más amplia. Ahora quiero que vean su casa,
la casa en la que ustedes viven, aunque sea alquilada, prestada, propia, no importa, es su casa. Es el espacio donde uno se comunica con los suyos, con su familia, es el espacio de refugio, es el espacio de descanso, el espacio de crianza. Y miren que la casa que nosotros tenemos es una evolución de esa casa ancestral en las cuevas, es el lugar que modificó completamente la historia de la humanidad, ayudándonos a descubrir la agricultura y seguramente a manejar el fuego como ahora lo manejamos. Y seguimos hablando sobre construcciones, sobre cómo nuestras casas, las cuevas, las cavernas donde hemos vivido nos han modificado nuestro comportamiento y la historia de nuestra vida evolutiva, pero también cómo nos cambia ahora, dónde estamos viviendo ahora, qué pasa con los departamentos y nuestro cerebro. Estamos justo con Miguel Ángel Romero, él es arquitecto, especialista en construcciones ecológicas. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado por la invitación al programa. Estimado Miguel, sí. Qué interesante es este mundo de la arquitectura y la mirada además de cómo nos afecta y cómo nos ha afectado evolutivamente. Tú eres un especialista en arquitectura ecológica. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sí, como te comentaba, o les comento ahora a todos, básicamente la arquitectura ecológica comienza con la orientación del sol, ¿no? Generalmente muchos arquitectos no nos fijamos por dónde viene el sol, y la mejor posición del sol para las ventanas, por ejemplo, en una casa, es la posición norte. Mira, o sea, yo tengo que apuntar mi casa de norte a sur, ¿no? O sea, que la ventana nunca dé al oeste o al este. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque el sol sale del este de una manera muy potente y se oculta en el oeste de una manera también muy fuerte. Ajá. No, es así que, por ejemplo, el arquero en un partido de fútbol, claro, no podría tapar su penal, digamos, o el arco de este partido si es que el sol viene del este, porque le va a causar mucho impacto el sol, muy fuerte sale. Entonces, claro, en las casas pasa lo mismo. O sea, cuando la gente no toma en cuenta esto, tú vas a poder tener una mañana demasiado luminosa o una tarde demasiado iluminada, y eso afecta tu comportamiento, ¿no? Afecta tu comportamiento y también sobrecalienta mucho la casa, ¿no? Claro. En verano, por ejemplo, ¿no? ¿Les habrá pasado alguna vez a ustedes que tienen una ventana que efectivamente ya tú tienes que hasta cerrarla, ¿no? En verano, una época tan bonita, tienes que cerrar tu ventana porque no puedes soportar la entrada de la luz? Sí, es increíble. ¿Qué otras cosas toma en cuenta las construcciones ecológicas, la arquitectura ecológica? Los materiales, ¿no? Por ejemplo, el adobe o el material mismo, como el ladrillo, son materiales que se acercan a la naturaleza, ¿no? Los materiales más plásticos o más artificiales se alejan de la naturaleza. El uso de la teatina, como la lima colonial, también filtran la luz de una manera muy agradable, ¿no? ¿Qué es la teatina? ¿Qué es eso? La teatina es un techo sobre otro techo. Si vemos la maqueta, esa cruz que está sobre esa casa realmente no es una iglesia. Esto es una teatina, que es un techo que tiene forma de cruz sobre otro techo más grande. ¿Y por qué esa teatina o ese techo? Básicamente porque el sol en América Latina y específicamente en Perú, la caída del sol es casi a 90 grados. De acuerdo. Esto quiere decir que cae perpendicularmente al techo. Si uno va a Noruega, Suecia o la Escandinavia, el sol cae de costado, muy de refilón, como quien dice, ¿no? O sea, esta entrada, voy a acercarme un poco a la maqueta, esta entrada que nosotros vemos acá, esa entrada, ¿qué cosa permite? O ese doble techo, digamos. Esa entrada permite la filtración de buena ventilación claro. y buena iluminación, sobre todo, ¿no? Y sin gastar en energía eléctrica, aprovechando al máximo. Y sin gastar en energía eléctrica extra, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿por qué no ponemos vidrio en el techo? Porque simplemente nos ancochamos, dada la orientación, por la orientación, claro, del sol en América Latina, en este caso en Perú, que cae casi a 90 grados. O estoy entendiendo entonces que la agricultura ecológica lo que hace es tratar de aprovechar al máximo el recurso natural y imitar incluso la naturaleza. Exactamente. Lo importante es tener tecnología, ¿no? No volver tampoco a las cavernas ni a las cuevas, ¿no es cierto? Sin embargo, mantener nuestra relación, por ejemplo, con las formas naturales, ¿no? En esta maqueta podrán ver, y los proyectos que se están pasando ya en tu programa, las formas curvas evocan la naturaleza. El cuerpo humano
tiene que ver con la naturaleza. Toda la línea recta es realmente una fantasía, es artificial. La línea recta es inventada para tener y darnos eficiencia, ¿no?, en nuestra vida diaria. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en las construcciones españolas, ¿no?, en las ciudades típicas españolas, que es, ¿no?, es casi un tablero de ajedrez. Exactamente, de ahí sale un juego parecido que son las damas, y de ahí viene el famoso damero de Pizarro, Claro. que es la trama urbana con la que, o el trazo urbano con el que Pizarro y sus compañeros diseñaron el Pero eso Lima. habrá tenido algún sentido en algún momento, ¿no? Una lógica, o sea, que vuelve una ciudad más rápida de manejar. Exactamente, rápida de manejar y también por un sentido de guerra, un sentido castrense. La manera, no me digas. Sí, la manera cuadrada lo que hace básicamente es mantenerte alerta contra una posible invasión, ¿no? Viene del campamento romano realmente, ¿no? Mira. Del Imperio Romano, ¿no? Ajá. Cuando tú me quedé un poco pensando en el asunto de que lo curvo y lo recto, ¿no? Y efectivamente, cuando en algún momento hemos conversado en el programa de que qué afecta, qué pasa con nuestro cerebro cuando vemos figuras circulares, redondeadas, versus figuras angulosas. Y las figuras angulosas efectivamente nos vuelven tensos, nos ponen más precavidos, más asustadizos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque hemos evolucionado viendo dientes, garras, viendo aguijones que nos han hecho daño en la historia de la naturaleza. Entonces, tu cerebro inconsciente recuerda eso, y como recuerda eso, se asusta. Entonces tú me dices, oye, hagamos casas más redondeadas. Eso es lo que un poco apela a la agricultura ecológica. Te felicito mucho por esa idea, realmente, porque es algo que hemos mamado desde pequeños. Cuando me refiero a que lo hemos mamado es porque es literalmente así. Las formas curvas nos han perseguido, entre comillas perseguido, desde que hemos nacido. Por ejemplo, cuando la madre tiene al hijo en sus brazos y lo acurruca, ¿no?, en sus pechos, esa combinación entre sus brazos y los pechos de la madre son el primer hábitat natural de cualquier ser humano, ¿no? El amamantar, el darle cobijo y abrazo es el primer hábitat, no es una casa, ¿no? Claro. Es un hábitat que forma la madre y por eso todo es curvo en el abrazo de la madre, no hay ninguna línea recta. La línea recta es artificial, básicamente, ¿no? Interesante eso. Oye, un poco pensando ahora en que en nuestro país debe ser muy complicado para un arquitecto, porque debe haber arquitectos amazónicos, andinos, y dentro de los andinos los que están en la vertiente oriental y occidental, y los costeños, porque cada espacio tiene características muy distintas. Pienso un poco en el altiplano peruano, ¿no? Ese altiplano complejo donde mucha gente incluso se ha muerto de frío o a causas generadas por el frío. ¿Qué se puede hacer ahí, en esos lugares, pensando en una construcción más sostenible? Claro, el uso del adobe, por ejemplo, lo recomiendo altamente siendo reforzado, ¿no? Reforzado estructuralmente para que estas casas puedan tener mayor cantidad de pisos. O sea, porque le han hablado muy mal del adobe, ¿no? Han dicho, no, este es un material rústico que no sirve para nada, que lo avanzado es el ladrillo. Cuéntanos un poco más. Tú me dices que hay que reforzarlo. Hay que reforzarlo. Eventualmente también el ladrillo, no. Sin embargo, el adobe es un material excelente porque absorbe calor en las mañanas, donde en Puno, por ejemplo, hace mucho frío, y en las noches este calor absorbido lo irradia durante las noches frías de nuestra sierra puneña, ¿no? Claro. Y esa particularidad no la tienen otros materiales más plásticos, que no son térmicos. El adobe es un material que luego se va a deteriorar después de muchos años y va a volver a la tierra. Eso se llama permacultura, ¿no? Qué bonito. Va a volver otra vez a su ciclo natural y va a ser biodegradable naturalmente. El plástico demora muchísimos años para biodegradarse y estar con la naturaleza, ¿no? Oye, pensando ahora en las casas amazónicas, he visto extrañamente que empieza a aparecer la calamina. La calamina en los Andes tiene algún sentido, pero la calamina en el Amazonas, o sea, en las ciudades amazónicas, es como que es un horno, no se puede vivir ahí. Exactamente, Miguel. La calamina, tanto en la selva como en la sierra o en la costa, no es un material muy adecuado porque no es térmico, es un material que en el frío irradia más frío y en el calor
irradia más calor y cuando llueve pues no deja dormir a nadie. Entonces no... Sí, es verdad. Entiendo que es un material económico, que por eso es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, sin embargo no es muy bueno para la persona. En la sierra sería la teja, ¿no? Lo más conveniente. Ahora, pero, no sé, yo he vivido mucho tiempo en los Andes, toda mi infancia, he vivido en Huánuco y sé el uso de la teja y es pues un infierno porque se rompe a cada rato, vienen los gatos, rompen la teja y uno tiene que estar cambiando las tejas. ¿No hay una forma un poquito más eficiente? Sí, evidentemente la teja sería la cubierta encima de un gran techo grueso, aligerado, ¿no? También depende... Usaban tejas, debajo de la teja carrizo y debajo del carrizo el techo, ¿no? O sea, tú me dices, no, hay que llegar un techo aligerado. Claro, la teja va encima de un techo de concreto con ladrillo. Epa. Ahí sí funciona. Complejo eso. Ahí sí funciona bien, porque tiene doble... es como el helado sándwich, ¿no? No voy a decir marcas, pero que tiene doble sándwich, digamos, entonces amortigua mejor las lluvias y con la lluvia se limpia rápidamente, ¿no? Si es solamente la teja, evidentemente se va a deteriorar rápidamente. Entonces, y en la selva, solo para terminar la entrevista, en la selva, ¿qué cosa recomiendas tú como techo? Porque se usaban mucho los palmos, ¿no? Exacto, los palmos, eventualmente también... Alguien me contó que estaba en extinción, uno de los palmos que se estaba usando tanto que estaba en extinción. O sea, hay que cultivar también lo que se va a usar en el... Claro, los palmos con un ángulo de 60 grados porque las lluvias son torrenciales y eso hace que caiga rápidamente las lluvias al suelo, ¿no? Eso, bueno, tiene que tener un mantenimiento, va evidentemente a cambiarse cada año, cada 10 meses aproximadamente, ¿no? No es algo que va a estar perennemente. Me acuerdo de una época en la que viví en la selva, efectivamente habían como los grupos se ayudaban entre ellos para techar sus casas y era toda una fiesta el techado, ¿no? Era súper interesante y eso seguramente se veía en los Andes también. Ahora, ya para concluir, en la costa, en la costa limeña, por ejemplo, en una costa que no llueve, aquí se ve muchos techos planos, casi se vuelve una piscina ese lugar si es que lloviera. ¿Qué recomiendas? Para las lluvias. Sí, el techo general para Lima. El techo general para Lima y para el Perú. Sin embargo, para Lima podríamos usar jardines en los techos. Qué interesante jardines lo que dices, qué revolucionario, claro. ¿No? Y también podemos usar paneles solares, porque la irradiación de Lima está al borde de 1800 kilowatts hora y Francia y Suiza con menos de 1800 kilowatts hora ya tienen una ley de redistribución de energía. Ellos, ojo, con menos energía que nosotros, ponen paneles solares en su casa, lo que no usan o el excedente que no usan se lo venden al gobierno. Esa ley todavía no está del todo hecha aquí, ¿no? Pero con la radiación que tenemos, ¿podríamos hacerlo? Por supuesto. A veces hay un temor, como decía Ricardo Palma, por el cielo de panzaburro que tenemos en el invierno. Sin embargo, una cosa es la iluminación del sol y una cosa es la irradiación solar que mantiene, que nos da esa energía, ¿no? Nos dejamos engañar un poco por las nubes, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver en el sentido de que a través de las nubes se filtra esa energía solar y Lima tiene la capacidad para ser una ciudad autosustentable con paneles solares. ¡Qué maravilla! Miren, somos el quinto país, uno de los 5 países en el mundo que tiene una excedencia de radiación solar y un cambio climático abrumador. Esa desventaja que tenemos y nos quejamos a veces, cómo sale el sol y esto, la podemos usar para una ventaja. Sí. ¡Qué maravilla! Miren, amigos, todo lo que podemos hacer en nuestros techos, ese espacio abandonado que lo tenemos casi como un almacén en la que se cultivan esos mosquitos que nos llenan de enfermedades, podría ser un lugar de generación de energía. Paneles solares con macetas y pequeños bosquecillos. Podríamos hacer de una ciudad mucho más verde, mucho más amable y sosteniblemente energética. Entonces, amigos, pensemos un poco más en nuestros techos y nuestras construcciones. Muchas gracias. ¿Sabías que las construcciones ecológicas buscan aprovechar de manera inteligente los recursos del lugar para hacer que el uso del espacio sea más amigable? Por ejemplo, la orientación de las ventanas deben ser hacia el sur o al norte, no al oeste o al este, para que los picos de luminosidad no afecten a los habitantes de las casas.
La rara del día de hoy es ecología. Y ustedes me dirán, pero es obvio, yo sé lo que significa ecología. Vamos a asegurarnos que estamos usando adecuadamente el término, la palabra ecología. Eco significa casa, ambiente, lugar, espacio. Y logía significa estudio. Entonces, la ecología es el estudio del ambiente. Entonces, cuando tú escuches que alguien dice, vamos a defender la ecología, están diciendo de alguna manera, vamos a defender la ciencia que estudia el ambiente. Claramente no está siendo usado de la manera adecuada. Nosotros no defendemos la ciencia que estudia el ambiente. Los ecologistas defienden el ambiente, no la ciencia que estudia el ambiente. ¿Cómo puedo utilizar este término adecuadamente? Por ejemplo, digamos que un día te encuentras con un activista y te dice, vamos a defender la ecología. Tú le dices, compadrito, nosotros somos de la neurona, así no podemos hablar. Entonces él te corrige y dice, no, entonces vamos a defender el medio ambiente. Tú, no, compadrito. Medio y ambiente significan exactamente lo mismo. Es como si estuviéramos diciendo medio o ambiente. Tampoco está bien aplicado. Y él te dice, entonces, ¿cómo puedo decir? Tú le dices, vamos a defender el ecosistema. O sea, vamos a defender el espacio y los integrantes del sistema maravilloso de la naturaleza. La rara del día de hoy, ecología. Querida tribu, hoy día hemos hablado sobre cómo las casas, las cavernas, las viviendas han transformado la historia de la humanidad. Cuando en algún momento, en esa etapa prehumana en la que nosotros bajamos, o nuestros ancestros bajaron de los árboles, que era una casa segura, hacia el suelo, estaban yendo a un lugar con poca protección. Se ve, por ejemplo, en monos que tratan de evitar bajar al suelo. ¿Por qué? Porque es un espacio muy peligroso, donde los depredadores están muy cerca y nosotros no podemos ocultarnos entre las ramas. Cuando bajamos al suelo, entramos en ese lugar. Entonces, en ese espacio, sin protección, éramos presa fácil de cualquiera. Cuando encontramos esas cavernas y cuando empezamos a aprovechar esas cavernas, empezó a haber una mejor comunicación entre los grupos prehumanos. Empezaron a escribir un poco más. Escribir eso en un sentido figurado. Me refiero a dibujar sus historias, a transformar su vida. Y es más, algunos dicen que fue el inicio de la agricultura. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un lugar permanentemente, también boto mis desechos en un lugar. Y por ejemplo, los desechos de una fruta, las semillas, yo puedo ver la evolución de las semillas, o sea, el crecimiento de una nueva planta, y con eso entender cómo funciona, cómo puedo yo manejar a las plantas y aprovechar sus productos. Y cuando la agricultura apareció, cambió la historia absoluta de la humanidad. ¿Y todo gracias a qué? ¿O con influencia de qué? De las cavernas, de un espacio de refugio. Después de eso, hemos hablado también sobre la nueva tendencia de las construcciones ecológicas que intentan ¿qué? Imitar a la naturaleza y aprovechar al máximo los recursos combinándolo con recursos tecnológicos. Entonces, sobre las viviendas hay muchísimo más que leer, seguramente dará para más programas. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy, no sin antes recordarles que tienen que seguir escribiéndonos para las nuevas temporadas de La Neurona en nuestras redes sociales. Que pasen las redes sociales, en el Face, en el Twitter, la gente está escribiendo sobre nuevos temas muy interesantes. Así que miran, oye Miguel, pero no has puesto mi tema. Tranquilos compañeros, estamos analizando, estamos investigando. Seguro para la siguiente temporada nos venimos con los temas que están proponiendo. Ahora sí, los 3 tips del día. Tip número 1. Señoras y señores, tenemos que, cuando hacemos construcciones, aprovechar los recursos disponibles. Es maravilloso traer la piedra de Italia, es maravilloso traer el árbol de Francia, pero tal vez es más eficiente, más sostenible usar los recursos propios. Los investigadores nos dicen, los adobes son buenísimos, siempre y cuando hagamos tenemos que reforzar esa estructura. No es bueno, pero tenemos que reforzar, o sea, un poquito más de tecnología a una estrategia ya ancestral. O sea, usemos los recursos propios. Tip número 2, hagamos que nuestras casas aprovechen la luz, pero no saturándola. Nuestro investigador decía, seamos cuidadosos, a veces ponemos la ventana con vista al oeste o al este. ¿Eso qué pasa? Que cuando amanece
amanece hay mucha luz sobre el cuarto, sobre la habitación, sobre la casa, o cuando oscurece también, o sea, cuando atardece. Entonces miren ustedes cómo saber dónde pongo la casa, dónde le inclino, eso va a modificar el comportamiento de la gente que vive adentro. O sea, va a ser más feliz o más triste si es que con inteligencia estoy diseñando. Tip número 3. Quiero que lean a un autor maravilloso, Colin Ehlert. Colin Ehlert tiene varios libros, uno de ellos, el que a mí más me gusta, es Psicogeografía. ¿Qué pasa con nuestro cerebro según el ambiente donde yo vivo? Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es y será siempre la Neurona Reina. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau!